Hola amigos y hermanos, nos vemos un día más para hablar acerca de la palabra del Señor. La palabra del Señor hoy se encuentra en Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. Dice: muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Bueno, aquí desde el versículo 1 al versículo número 5. Lleva por título Muertos al pecado. ¿Ya? Entonces la primera parte dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ¿cierto? Para que la gracia de nuestro Señor abunde. No podemos, es imposible que podamos perseverar en el pecado, si no, no vamos a tener ni su Santo Espíritu ni la gracia, ¿cierto? A pesar que como seres humanos podemos pecar, pero para que la gracia abunde, no podemos perseverar en el pecado, como lo dice su palabra. Por lo tanto, en el versículo número 2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cierto? Pues lo mismo que estamos diciendo. Después dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cierto? Porque al ser bautizados en nuestro Padre Celestial, nosotros también juntamente con él hemos sido llevados a aquel lugar donde el Señor entregó la vida por nosotros, ¿cierto? Él ahí pagó todos nuestros pecados. Entonces nosotros, dice, si somos bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Porque gracias a la muerte y resurrección de nuestro Padre amado, Jesucristo, hemos podido ser librados del pecado, ¿cierto? Hemos sido bautizados. ¿Por qué dice? Porque cualquiera puede decir, pero ¿por qué dice bautizados en su muerte? Porque gracias a la muerte de nuestro Señor, gracias a la crucifixión de nuestro Señor, nosotros hemos sido bautizados, ¿cierto? Hemos sido, gracias a eso podemos ser bautizados en Cristo Jesús. Después dice: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿cierto? Todo tiene relación por lo mismo. Somos sepultados juntamente con él, ¿cierto? Para muerte por el bautismo también, ¿cierto? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿cierto? Aquí en este texto bíblico explica claramente desde la crucifixión, ¿cierto?, hasta la resurrección, que todo se relaciona con nuestra vida nueva, con nuestro entregarnos al Señor y poder ser bautizados en su Santo Espíritu, el poder ser hijos de él, el poder ser nacidos a una vida nueva, ¿cierto? Todo esto se relaciona con el tremendo sacrificio que hizo nuestro Padre Celestial, que juntamente con él nosotros hemos sido, gracias a esto que hizo él, al tremendo infinito sacrificio, hemos sido bautizados. Primero habla de su muerte, después habla de su resurrección, y con eso también nosotros hemos sido, ¿cierto?, bautizados, gracias a ese hecho tan importante de nuestro Padre amado. Dice: para que andemos en vida nueva, ¿cierto? Porque los hijos del Señor debemos andar en vida nueva, porque hemos sido transformados a una nueva vida con nuestro Padre, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo gracias a nuestro Padre Celestial. Después dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, ¿cierto? También fuimos igual, gracias a él nacimos de nuevo. Pero también aquí también habla en futuro, ¿cierto? También seremos en la de su resurrección. ¿Por qué? Porque algún día nosotros también vamos a resucitar de los muertos, ¿cierto? Para la venida del Señor. Los que no estemos vivos para el arrebatamiento,
también vamos a resucitar, ¿cierto? Vamos a resucitar así como resucitó Él de entre los muertos, nosotros vamos a resucitar a vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Señor, que en este pequeño versículo del 1 al 5, que lleva por título Muertos al pecado, el Señor nos enseña que gracias a ese tremendo sacrificio nosotros íbamos juntamente con Él, ¿cierto? Porque si no hubiese sido por ese sacrificio, nosotros estaríamos todos muertos en pecado y delito, ¿cierto? Pero el Señor aquí como que da a entender, ¿cierto?, que nosotros íbamos como de la manito de Él, ¿cierto?, juntamente con Él. Él fue pasando cada etapa de sufrimiento, y gracias a cada etapa de sufrimiento y resurrección de nuestro amado Padre Celestial, nosotros hoy podemos gozar de vida eterna. Que si le pedimos perdón por nuestros pecados y le aceptamos en nuestra vida como nuestro único Señor y Salvador, tenemos la puerta al cielo, ¿cierto? Y también, como siempre lo recordamos, debemos cuidar esa salvación, ¿cierto? Debemos cuidar esa salvación, porque la salvación, si tú no la cuidas, también se puede perder, como siempre lo digo, porque es necesario repetirlo, porque no te vas a entregar al Señor, vas a ser su hijo y después vas a salir al mundo a hacer lo que tú quieras y vas a ir al cielo igual. No, nosotros tenemos que cuidar la salvación, y como dice en el versículo número 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, ¿cierto? Para que la gracia del Señor abunde en nosotros y la salvación del Señor abunde en nosotros, debemos seguir el camino que el Señor nos trazó para vida eterna y no salirnos de ese camino, porque fuera del camino del Señor nada bueno vamos a encontrar. En el mundo nada bueno vamos a encontrar, solo sufrimiento y dolor. Ahora, el sufrimiento y dolor que sufren los cristianos en las pruebas, en las luchas, como dice la alabanza, la diferencia es que nosotros tenemos a nuestro Cristo Redentor, tenemos a nuestro Padre, que Él nos hace pasar la prueba y nos levanta siempre victoriosos, siempre, siempre. Mientras tanto que cuando estamos en el mundo, no tenemos en quién confiar, ¿cierto? Porque no nos aferramos al Señor. ¿Y cómo entonces vamos a salir de esa prueba? Esa es la diferencia, porque aquí dice que el pecado, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en el mundo y estamos pecando, nosotros no podemos estar en un lado y en otro. Pero como les digo, y como todos sabemos, ¿cierto?, la mayoría de los cristianos sabemos que perseverando en el Evangelio y estando tomados de la mano del Señor, nosotros siempre tendremos la victoria asegurada. Que el Señor les bendiga en esta hora. Espero que les haya gustado esta exhortación de la palabra, ¿cierto?, que es para que nosotros nos edifiquemos cada día en el Señor. El único objetivo de yo estar aquí grabando estos videos es para avanzar en los caminos del Señor. No quiero ningún otro premio más que la vida eterna y la coronita que nos espera allá arriba. Ese es mi único objetivo, de predicar la palabra del Señor, porque así como yo un día fui salva y estoy cuidando mi salvación, y también me equivoco y le pido perdón a Dios muchas veces, también anhelo que muchas de las personas que escuchan estos videos, tal vez son unos videos humildes, ¿cierto? No es mucha la producción, pero lo que importa, hermanos y amigos, es que tú seas salvo. Ese es el objetivo de este canal desde que el Señor me instó y yo sentí en mi corazón, y Él me confirmó muchas veces, que yo comenzara con esta obra, ¿cierto? Porque el Señor, de donde no valíamos nada, nos tomó, ¿cierto?, para ser instrumento en sus manos, y como dice su palabra, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Y nosotros podemos tomar cualquier tipo de medio. Si no puedes viajar, lo puedes hacer a través de internet, y también vas a viajar a través del mundo predicando la palabra del Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad, si nuestro Padre Celestial así lo permite. Que estén bien, bendiciones.